Listo. Bueno, entonces, inicio nuevamente. Buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos acompaña el profesor John Freddy González y el profesor Henry García. Yo estoy en la ciudad de Cali, sede de Cali. El profesor John Freddy creo que es de De Dos Quebradas, estamos en la sede de Dos Quebradas. está Dos Quebradas, pues estamos, eso es Risaralda. Y pues tenemos la oportunidad de unificar las cipas en dos por semana, una el día miércoles en la noche y otra el día sábado a esta hora. ¿Qué tratamos por qué manejamos dos horarios? Porque la idea es que pues nosotros consideramos que a nivel nacional hay estudiantes que pueden entrar a la cipa, digamos, en la noche por cuestiones laborales y hay otros que por cuestiones de espacio de tiempo lo puedan hacer el sábado a esta hora. Igualmente las cipas van a quedar grabadas para que sea material de estudio, de repaso durante los tiempos que de pronto ustedes lo requieran. Entonces, digamos que hoy vamos a dar nuevamente la cita de la unidad uno tema uno que se dio el día miércoles, y entonces vamos a dar el mismo tema el día de hoy. Ya a partir del próximo miércoles ya cambiamos, digamos, el tema. Vamos con una nueva cita para que todos estén enterados. Igualmente, si ustedes tienen, digamos, compañeros cercanos, pues se divulgue continuamente que las citas van a ser sábado 10 de la mañana y miércoles 7 de la noche. Cualquier inquietud que tengan, pues nos la pueden hacer saber. Nosotros estamos con un Teams, en mi caso mi Teams está abierto todos los días en las mañanas, de martes a jueves. Los días lunes estoy de manera presencial en la sede, en el mismo horario de 8 a 12 del día. El Teams también está abierto, digamos que todos los días de 8 a 12 del día. No quiere decir que si me escriben en otro horario no se puede hacer. Yo sé que el profesor aquí presente también lo hace porque mantenemos comunicación permanente, nos ayudamos ambos en las diferentes actividades y tareas. Entonces, para que no duden en consultar, no se atrasen y no, digamos, para que vamos a la par todos, tanto los profesores como los estudiantes, por los temas que ustedes saben que hay unos cierres de plataforma, hay unos cierres de los cursos, hay unos momentos donde ya no podemos ni el profesor allá en Risaralda y yo acá en Cali podemos hacer. Si se cerró, se cerró. Y pues lo más importante es no dejar todo para lo último. Entonces, cuenten con ese nivel de confianza, de escribir, de llamarnos, de cualquier situación, pero que la situación se resuelva para que ustedes tengan esa oportunidad de avanzar. Le cedo la palabra al profesor que está aquí también en línea y pues bienvenidos a esta cita. Bueno, muchas gracias, profesor Henry. Mi nombre es John Freddy González, como usted lo acaba de mencionar. Soy codirector del curso de Pensamiento Lógico Matemático y voy a estar también acompañándolos en la directriz del curso, ¿cierto? Entonces, tenemos cuántas personas conectadas en línea, 2, 4, 5 estudiantes. Bueno, nos gustaría conocer, antes de hacer la proyección, cómo van con la tarea que estamos en este momento, por así decirlo, rodando, la tarea uno, ¿sí? Entonces, quisiéramos escuchar a algunos de los estudiantes cómo van, si ya tienen parte de la actividad, si ya la resolvieron, si tienen dudas, si necesitan que comencemos desde el principio, desde cero, desde la parte de discusión en el foro, o nos vamos directamente a la resolución de algunos ejemplos tipo tarea uno. No sé qué nos puedan abordar acá los estudiantes que están conectados en este momento. Por ejemplo, ¿qué dice Linda, Brenda, Kelly, Daisy? Bueno, Buenos días. Bueno, mi nombre es Kelly Saldaña. Respecto a la tarea, pues la verdad todavía no he iniciado, pero pues espero pues con
con la CIPA de hoy poder como empezar a avanzar y empezar a enviar los avances al foro. Bueno, listo. Linda, ¿qué dice Linda? Linda, ¿ya no tiene una pregunta? Linda, bien pueda... Bueno, ya. Profe, denme un segundito. Bueno. Estudiantes, no olviden que hay otras actividades importantes, ¿no? Y se las recomendamos nosotros dos como profesores que los martes, todos los martes 7 de la noche, hay web conferencia, es decir, es a nivel nacional para todos los estudiantes que están viendo esta asignatura. Entonces, siempre los martes de 7 en adelante, nosotros estamos ahí conectados como profesores, pero ustedes como estudiantes también lo pueden hacer. Previa a eso, estén revisando pues sus correos y todos sus anuncios, lo que nosotros dos como profesores enviamos, para que tengan el link y se puedan conectar todos los martes. Aquel que no lo pueda hacer el martes por cualquier X motivo, nosotros, digamos que entre el día miércoles y jueves, estamos enviando el link de esa webconferencia ya grabada, igual para que ustedes lo tengan allí. Entonces, ese es como el orden, ¿no? Los martes hay webconferencia en directo y en los siguientes días, por ahí entre miércoles y jueves, el profesor yo y John Freddy y mi persona estamos enviando a los correos los links de las grabaciones para que les sirva como material también de estudio. Entonces, están las conferencias en directo y grabadas, están las CIPAs en directo y grabadas para que ustedes estén ahí pues con toda la información, más los teams por teams que asesora en directo tanto el profesor John como asesoro yo en el momento que lo requieran. Entonces, para que ya ustedes vayan teniendo como el mapeo allí o el organigrama de la metodología que se está llevando para que ustedes no se queden sin información. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias por la intervención, profesor Henry. Bueno, entonces voy a hacer la proyección. Entonces la idea es que a medida que va avanzando la presentación, si hay alguna pregunta, pues la puedan hacer a tiempo para nosotros poder hacer la retroalimentación por chat. Listo. Quedamos pendientes. Pero yo busco acá el... Dame un segundito y ya les comparto. Mucho gusto, mi nombre es John Freddy González. ¿Me confirma si ya están viendo la pantalla, por favor? Sí, profesor, ya se está viendo en pantalla. Profe, no se escucha. ¿Me confirman si escuchan el audio? El audio no se está escuchando. Está No, bajito, está muy bajito. espera un segundito, por favor. Prueba de estas proposiciones, ¿cierto? De mirar cuando una Ahí sí, ahí está bien. y vamos a mirar entonces algunas características de esa parte.
disculpan un segundo, que dejé abierta la transcripción. Profe, cierre el micrófono suyo, por favor, gracias. ¿Me confirma si ya quedó? Profe, no, Tarea no se 1. escucha. Que consiste en abordar está sin audio, profe. Pues veo el video, pero no se escucha. Espérame, yo sí tengo que dejar el micrófono Profe, abierto. perdón, es que creo que si usted silencia su micrófono, se silencia el audio de la Ya. proyección. Voy a mirar entonces, a ver. Voy a probar aquí, voy a dejar el micrófono mío abierto, a ver. Las proposiciones y tablas de la verdad Ahora sí, ahora y sí. aplicación de la lógica fundamental. Entonces, los docentes a cargo de estas citas es Henry García y mi persona, John Freddy González. La unidad 1, tarea 1. El objetivo general de esta unidad es interpretar adecuadamente las tablas de verdad y reglas de inferencia para probar la validez de argumentos. Los objetivos específicos, el objetivo específico en este caso será reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, la elaboración de tablas de verdad de conceptos lógicos. Ahora bien, ya aquí mirando, abordando ya la parte del entorno del estudiante, yo le pregunto a Daniela si ya inició con la actividad, si ha tenido alguna dificultad, me puede informar en qué parte de la tarea uno va. No, no, señor, que pena, no he podido iniciar. No puedo iniciar. Claro. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros los tutores y la universidad envía la comunicación por distintos medios, ¿cierto? Vía correo electrónico institucional y también se envían notificaciones por el correo del campus. Hay que estar pendiente de esas notificaciones donde nosotros allí hacemos los recordatorios de las fechas de inicio de las actividades y todas estas fechas importantes que nos permiten a nosotros recopilar toda la información necesaria para poder tener la plataforma al día y que ustedes tengan una buena retroalimentación. Bueno, entonces, esta tarea se abrió el 22 de abril y se cierra el 19 de mayo. Entonces, por eso durante estas 2 semanas hemos estado trabajando alrededor de esas actividades. Entonces, principalmente, al iniciar la actividad, pues, ustedes van a encontrar este entorno donde aparece el anexo 1, que son los ejercicios a resolver de la tarea 1. ¿Sí? Aparece la guía para el desarrollo de la tarea 1, están los ejercicios y está el ejemplo. Está la plantilla de la tarea 1 y está la guía de actividades y regla de evaluación de la tarea 1, que son los métodos para probar la validez de argumentos. Ese es el entorno que ustedes verían como estudiantes. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, señor. Ok, entonces en el anexo 1 van a encontrar entonces los ejercicios que hay que resolver de la tarea 1. Entonces es importante que la tarea 1 está publicada y tenemos un foro de discusión en donde la participación de los estudiantes es muy importante para nosotros poder comenzar a realizar esa retroalimentación en la solución de la tarea. En ese orden de ideas, como les mencionaba, acá aparece la fecha de iniciación de ese curso, que es se abrió el 22 de abril y se cierra el 19 de mayo, ¿sí?
Entonces, el primer paso que hay que hacer en la actividad es participar en la discusión del foro. Ahí están las instrucciones de lo que se debe hacer, están los anexos. Y allí ustedes deben de elegir de esa tarea uno de los ejercicios, deben de elegir un literal. Entonces, como los grupos están conformados por 5 estudiantes, pues cada uno va a elegir una letra. Por eso es importante que ustedes hagan la interacción en el foro para poder comenzar con esa tabulación de esa información y comenzar a hacer la retroalimentación efectiva específicamente en los ejercicios que cada uno eligió. Es decir, si Daniela va a elegir de esos, pues durante toda la tarea va a resolver solamente esos literales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ahí en el foro está la parte donde ustedes comienzan a hacer esa discusión. Y desde allí, entonces, los tutores vamos a comenzar a hacer la retroalimentación. ¿Tiene alguna pregunta? No sé si identifican en qué lugar está esta parte que les estoy mostrando. Si alguno, bueno, si de pronto Daniela no ha podido ingresar. Sí he podido ingresar y sí he estado como revisando lo que sería el taller, la guía. Bueno, pero entonces es importante que comentes allí si ya elegiste el ítem para resolver los ejercicios. No, todavía no he comentado en el foro. Bueno, allí está la estructura actual, que es lo que se debe hacer en el foro, que se debe escribir, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces en este proceso de aprendizaje es muy importante la profundización que hacen los estudiantes en casa, ¿cierto? O ya en su tiempo de estudio. Para ello, entonces, hay una unidad en donde están cargados los materiales bibliográficos que les pueden servir para la realización del curso, ¿sí? Obviamente, existen otros referentes que ustedes pueden ir investigando a medida que van avanzando en los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Continúan viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Listo, ahora bien, entonces, ¿cuáles son los pasos para desarrollar las actividades de la tarea 1? Entonces, lo que hablamos del foro, el estudiante debe presentar en el foro de la actividad tarea 1 como mínimo 4 aportes, ¿sí? Un aporte por desarrollo de cada ejercicio, desarrollado en forma completa. Para ello debe presentar un archivo en Word con el desarrollo. La plantilla se encuentra en el entorno de aprendizaje. Entonces, esta es la plantilla, esta es la portada del trabajo, ¿cierto? De lo que ustedes van a hacer allí. Ahí está la plantilla para que ustedes la alimenten y vayan subiendo la información. Es importante que ustedes compartan sus avances en caso tal de que tengan alguna duda, alguna dificultad, nosotros podamos hacer la retroalimentación antes de que inicie la actividad. Ya que si se deja que esa actividad empiece a trabajarse finalizando el plazo, pues la retroalimentación no va a ser efectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los parámetros que debe tener esta elaboración de este trabajo en Word? Debe tener una portada, debe tener una introducción al trabajo que se va a entregar, no la introducción del curso, unos objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas que vienen ¿sí? Ese trabajo se lo deben de hacer en Word y deben subirlo en los comentarios del foro. Y esta es la estructura como debe quedar de esta manera. Entonces, este número, el primero, representa el código del curso, es 20611. Este 234 sería el número del grupo al que ustedes pertenecen, ¿sí? Daniela pertenece a cuál grupo. Qué pena, no, todavía no me acuerdo. Bueno, hay que tener en cuenta esta estructura para la creación del documento, para nosotros de alguna manera poder identificar el documento de una manera práctica. ¿Listo? Bien, entonces acá aparece entonces la descripción de la actividad, ¿sí? Aquí las fechas están desactualizadas.
Esta actividad les debe aparecer a ustedes para fecha de finalización el 19 de mayo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que estas actividades tienen un peso, tanto la participación en el foro como la parte de subir los avances, y debe cumplir entonces con las características que les mencioné anteriormente, ¿sí? La portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas. Tener en cuenta que si de alguna forma ustedes dejaron 3 días antes de haberse cerrado la tarea o para cerrarse, ya nosotros empezaríamos a hacer esa retroalimentación, ya que por el volumen de información que nosotros recibimos, pues, no alcanzaríamos en ese plazo para hacer retroalimentación. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, señor. Bueno. Continuando acá con la parte teórica del curso, de esta primera tarea, entonces vamos a trabajar aquí las tablas de la verdad. Es una técnica que, como lo dice la palabra, ¿sí? Son unas tablas que hacemos nosotros, que ya les voy a mostrar, porque se hacen en la lógica proposicional para determinar si un argumento es válido. Y eso se entrelaza con la inferencia lógica, ¿sí? Es lo que nos va a permitir a nosotros incluir todas esas proposiciones simples, proposiciones compuestas, y vamos a hacer unas inferencias lógicas. Bueno, el ejercicio 1 de proposiciones y tablas de verdad tiene 20 puntos el desarrollo de la tarea 1 y tiene 25 puntos la actividad del video. Importante tener en cuenta en esta actividad del video que ustedes deben de subir en la presentación. Ustedes van a hacer inicial la presentación de ustedes, la deben de hacer en inglés, ¿sí? Ya luego de esa presentación en inglés, en el mismo video, ustedes van a mostrar, van a presentar el desarrollo, cómo hicieron el paso a paso para presentar los ejercicios de la tarea 1. Listo, entonces continuamos con definición y tipos de proposiciones. Entonces, una proposición es una expresión que es verbal, ¿cierto? Que no se puede, de alguna manera, no se puede escribir más pequeño, ¿sí? Y ya la asociación de esas proposiciones con los conectores lógicos, ya entonces aparecen las proposiciones compuestas o moleculares y las proposiciones simples y atómicas que acabo de mencionar. Con un ejemplo lo podemos analizar. Bien, entonces acá necesito mucha concentración para que miremos lo que yo les voy a mostrar acá. Entonces, ¿cuál es la definición de una proposición? Es una oración afirmativa a la que es posible evaluar e indicar si es falso o verdadero. Entonces, esa es la principal característica de una proposición, ¿sí? Ejemplos de esas proposiciones. ¿Vas a la playa en vacaciones? Entonces, esa pregunta puede estar sujeta a responder si es verdadera o falsa, ¿cierto? Lo mismo que ese otro ejemplo, Carlos Vives es colombiano. De igual manera, con este ejemplo de que James juega béisbol, nosotros podemos hacer la inferencia y darle un valor de verdad a esta proposición. Daniela, ¿qué opina del valor de verdad de estas 3 proposiciones? Por ejemplo, la primera, aplicaría que vas a la playa en vacaciones. ¿Sería falso o verdadero? ¿Falso? Si yo te la hago a ti, pues tú debes de responder respecto a tu interés de ir a vacaciones a la playa cuando pueda ser. Carlos Vives es colombiano. Podemos decir si es falso o verdadero, ¿cierto? Sí, En este señor. caso, Carlos Vives es verdadero, es colombiano, ¿cierto? Ahora, James Rodríguez juega béisbol. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Entonces, ahí lo que nosotros estamos haciendo es darle un valor, ¿sí? Un valor de verdad a cada una de esas proposiciones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, hagamos claridad en este que no lo había tenido en cuenta de la pregunta. Como aquí lo dice la definición, es una oración afirmativa, ¿sí?
Entonces aquí pasa la playa en vacaciones. Como es una pregunta, entonces esto deja de ser una proposición. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen preguntas? No, señor. ¿Alguien más ha conectado a la llamada? Me yo reviso aquí quién más ha conectado. Pero... Yo me acabo de conectar, profe, qué Bueno, pena con usted. también les dio. Bueno, perfecto. Voy a continuar entonces con la presentación. ¿Me verifica si ya estoy compartiendo nuevamente la pantalla? Sí, señor. Gracias. Bueno, miremos acá. ¿Cuáles son las proposiciones simples o atómicas? La palabra atómica, pues, hace referencia a que es una proposición que no se puede, ¿cierto? No se puede escribir de una forma más compacta. Hace referencia a esta parte. Entonces, el sol es amarillo. ¿Sí? Es una proposición simple. La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Sí? La luna es un satélite natural. ¿Cuál es el valor de verdad de cada una de estas proposiciones? Es verdadero, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las proposiciones compuestas o moleculares? Moleculares hace referencia como a ese entrelazamiento que se hace entre las proposiciones teniendo en cuenta unos símbolos que se llaman los conectores lógicos, ¿sí? Entonces, cuando las proposiciones interactúan con conectores lógicos, ya dejan de ser proposiciones simples y pasan a ser proposiciones compuestas. Aquí tenemos un ejemplo claro en el primer recuadro, en la parte superior izquierda. Me gradué de profesional, sí, solo sí, cumplo mis deberes académicos. Entonces, esta es una proposición compuesta de dos proposiciones simples, ¿sí? Lo que vamos a hacer posteriormente es analizar cómo a través del análisis de si es verdadero o falso el antecedente, cómo es el consecuente. De esta manera vamos a interactuar y vamos a mirar y hacer estas inferencias lógicas. El sol no es amarillo, ¿sí? Esta es una proposición compuesta. 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10, ¿sí? Observen que aquí tenemos con azul resaltado lo que son los conectores lógicos. Este conector lógico sí y solo sí, el conector lógico que se llama la bicondicional. Este no, lo que vamos a llamar la negación. Este o lo que vamos a hacer es excluir uno de los valores y ese lo vamos a llamar disyunción, ¿sí? Y vamos a tener entonces también aquí la conjunción, 7 es mayor que 5 y 7 es menor que 10. Y aquí volvemos a tener una condicional. Estas dos, la única diferencia es que esta se cumple en los dos sentidos y esta se cumple en un solo sentido. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta el momento? No, señor. Bueno, discúlpenme, yo habilito acá un apuntador de pantalla. Bueno, miremos acá entonces. Vamos a continuar con la presentación. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? ¿Cuál es el lenguaje natural? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es a simplificar un poco el cálculo por la inferencia de estas proposiciones, dándole valores, mencionando entonces, aquí dando valores con letras a cada una de las proposiciones. Entonces, cuando vamos a hablar de proposiciones simples, vamos a utilizar entonces las letras minúsculas, ¿sí? Entonces, como acuerdo común, cuando nosotros vamos a representar una proposición, vamos a de alguna manera, a darle el nombre con una letra minúscula, ¿sí? Vamos a mirar acá, perdón, qué pena con ustedes, este profesor acá.
Bueno, entonces vamos nuevamente con el lenguaje simbólico. Este símbolo vamos a utilizarlo para el símbolo de la negación, es como una viñetita, ¿cierto? Ese sería el no. El i, que es la conjunción, vamos a hacerlo aquí como el hat, que es el que aparece en el teclado, ¿cierto? Está encima de la tecla flecha hacia arriba. Y también tenemos el o, que es la disyunción, que la vamos a representar como una v, ¿sí? Estos dos símbolos se escriben como si estuvieran en un exponente, ¿sí? Como a esa altura. No se escriben así de esa manera, sino que se escriben así como un poco más arriba. El sí, entonces, que es la condicional, va a tener una frase indicando solamente un sentido, y la bicondicional, que es el sí, solo sí, va a tener entonces flechitas hacia ambos lados para indicar que se debe cumplir de las dos maneras. Ahora bien, entonces, ¿para qué esos símbolos, si nosotros tenemos aquí un lenguaje natural? Lo que pasa es que cuando nosotros usamos el lenguaje, como es más extenso, es un poco más difícil de analizar y de pronto de alguna manera hacer algunas inferencias lógicas, ¿sí? Por eso entonces vamos a tener aquí una tabla que va a mostrar cómo es la interacción de los valores de verdad en esta parte acá, donde tenemos un ejemplo de una proposición, de una proposición atómica, ¿cierto? Que es P, una proposición simple y Q. ¿Cómo realizar esta tabla? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cómo es el valor de verdad de cada una de estas proposiciones en donde ya hay un conector lógico? En este primer término, quiero buscar una apuntadora acá para que ustedes... a mirar aquí, está bien. Vale. Bien. Entonces observemos acá. Yo me voy a parar acá. Qué pena con ustedes, yo organizo estos problemas de... Bueno, continuando acá. Vamos a mirar entonces aquí cuáles son los valores de verdad. Entonces, estos datos que aparecen en esta parte de acá, si nosotros miramos la columna de P y la columna de Q, todos estos datos que están aquí debajo los vamos a obtener, ¿sí? Los vamos a obtener analizando cuál es el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Ahora bien, ¿cómo saber cuántas filas debo hacer para mirar los valores de verdad? ¿Sí? Entonces aquí no va a haber problema porque siempre vamos a analizar la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Daniela tiene preguntas al momento, o alguno de los presentes. No, señor. Bueno, entonces, Daniela, présteme atención acá. Resulta que cuando yo tengo dos proposiciones, yo debo saber entonces cuántas filas hago. En este caso son 4 porque la fórmula para hallar la cantidad de filas es 2 a la n, donde n es la cantidad de proposiciones. Yo voy a mostrar la fórmula, que es esta que aparece acá. Me confirma si ven la presentación. Sí, señor. Bueno, entonces para yo calcular la cantidad de filas que debo tener en cuenta en este ejercicio, sería 2 elevado a la n. En este caso, pues como tengo dos proposiciones, sería 2 elevado a la 2, o sea que es, ¿cuánto? 2 al cuadrado. 2 por 2, 4, ¿cierto? Entonces vamos a analizar acá cuáles son las opciones para las dos proposiciones, para P y para Q. ¿Cuáles son esas
esas opciones que tiene en la tabla? Pues lo primero es que las dos pueden ser verdaderas, ¿cierto? También puede ser que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que las dos sean falsas. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Sí, señor. Bueno, entonces, Daniela, ayúdame acá. Si Q es verdadera, la negación, perdón, si P es verdadera, la negación de P es ¿cómo? No le comprendí la pregunta. El símbolo. Vamos a llamar una proposición, por ejemplo esta. Si yo digo que P es, yo le voy a comprar dulces a mi hija, y Q es, yo la voy a invitar a cine, ¿sí? Entonces, si yo le digo que yo voy a invitar a mi hija a dulces, pues le voy a invitar a comprar algunos dulces. Si negamos eso, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el valor? Es falso. Sí, o sea, si yo, por ejemplo, yo digo, ya, James es colombiano, ¿cierto? Es verdadero, ¿sí? Digamos que P, James es colombiano, y Q, coloquemos que Q es, el sol es amarillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces si yo digo que James es colombiano y alguien dice, James no es colombiano, ¿eso cómo es? Falso. Falso, ¿cierto? Y si alguien te dice, no, es que el sol no es amarillo, o sea, está negando que el sol es amarillo, ¿qué le vamos a responder? Que es falso. Que es falso, ¿cierto? De igual manera, entonces miremos acá. Si yo niego P, o sea, si yo digo que James no es colombiano, ¿qué le vamos a responder a eso? ¿Verdadero o falso? Falso. No, porque si yo digo que James no es colombiano, estoy negando, perdón, si yo digo que James no es colombiano, entonces la negación de eso es verdadero. Si yo digo, no, James no es colombiano, o sea, no es colombiano, ¿qué estoy diciendo? Ah, sí, ¿Cierto? que es colombiano. Es colombiano, ¿cierto? Ahí hay que hacer un análisis y transponer eso a la parte numérica, porque cuando nosotros hacemos -1 por -1, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es una ley de los signos, ¿cierto? Entonces, que menos por menos es más, ¿cierto? O sea, falso con falso nos da ¿qué? Verdadero, ¿cierto? Es como, yo se lo voy a explicar si de pronto no lo he entendido. Por ejemplo, cuando tenemos clase, hay una clase, ¿cierto? Hay una sesión y sabemos que hay clase. Y alguien pregunta, profe, ¿cierto que mañana, cierto que no hay clase mañana? Entonces lo que le responde. No, si hay clase mañana, ¿cierto? Porque si uno responde sí, que mañana no hay clase, ¿eso es qué? Es falso. Bueno, ahora el I. Entonces miremos el I. ¿Qué sucede entonces con el I? Como el conector lógico I lo que hace es que para que esa proposición sea verdadera, pues ambas tienen que ser como Verdaderas. verdaderas, ¿cierto? Entonces, para que eso sea cierto, las dos tienen que ser verdaderas porque o sea, se está incluyendo la primera proposición y la segunda proposición. Entonces, por eso es que tenemos que ver en la conjunción si las dos proposiciones son verdaderas, pues la proposición completa es verdadera. Y si alguna de las dos es falsa, no aplicaría, ¿sí? Entonces, por eso es que de aquí para abajo son falsas, porque, o sea, para que funcione, sí o sí las dos tienen que ser verdaderas. Ahora analicemos la tabla de cargar de lo, que es la disyunción. ¿Qué pasa con la disyunción? Como la disyunción lo que nos está haciendo es excluir una de las dos, entonces para que esta sea verdadera, ¿qué tiene que suceder?
Entonces, por ejemplo, aquí, James es colombiano o el sol es amarillo. Con una que sea verdadera, pasa siempre, porque me están diciendo que si tengo esta o la otra, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, por eso pasa que todas son verdaderas menos la última, ¿cierto? Porque no tengo ninguna de las dos, porque las dos son falsas. Entonces, esto sería falso, porque me haría por lo menos falta una que sea verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahorita en la condicional que es en un solo sentido. Entonces, en la condicional, como eso es una implicación, entonces vamos a leerlo. Si P, entonces Q, ¿cierto? Si nosotros hacemos un ejemplo, entonces quien estudia pasa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno lo complementa, entonces, si John Freddy estudia, entonces aprueba el curso, ¿cierto? Entonces, miremos acá. Si John Freddy sí estudia, ¿qué va a pasar? Que aprueba el curso. Va a aprobar el curso, ¿cierto? Entonces, con que la primera sea verdadera, pues, el consecuente pues va a ser verdadero, porque es el equipo. Tiene que suceder lo primero para que lo segundo se dé, pero no al revés, ¿cierto? Eso no implica que sea en sentido contrario. Entonces, miremos acá. Para que esto sea correcto, entonces, si tenemos la primera verdadera y la implicación falsa, pues ahí esto es falso, porque o sea, si yo estudio, ¿cómo no voy a pasar? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces ahí esa proposición es falsa. Aquí entonces, también puede suceder que, por ejemplo, yo no estudie, pero pasé. ¿Sí? Entonces, el consecuente pues siempre va a ser verdadero. Entonces, esta condicional es verdadera. La última, P entonces Q. Entonces, si las dos son falsas, pues ¿qué va a pasar? Pues, o sea, si yo digo, si yo no estudio, entonces ¿qué? No paso, ¿cierto? ¿Eso es verdad o mentira? Verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Bien. Entonces acá vamos con la bicondicional. Si P, sí o sí, Q, ¿cierto? Entonces sí o sí, Q. Sí, solo sí, Q. Para que esa sea verdadera, pues los dos, como va en ambos sentidos, ¿cierto? Entonces para que ocurra una, tiene que estar la otra y viceversa. La única manera que eso sea verdadero es cuando las dos proposiciones o verdaderas o falsas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces miremos acá. En la tarea 1, entonces, aparece una actividad en donde tenemos entonces ya 3 proposiciones, ¿cierto? ¿Cómo hacer entonces esta tabla de verdad con las 3 proposiciones? Pues tenemos que listar entonces en la fórmula que es 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones, y vamos a obtener entonces 2 elevado a la 1, 2, 3, 2 elevado a la 3. Daniel, me ayuda con 2 elevado a la 3, ¿cuánto es, por favor? 2 por 2, 8. 4, y 4 por 2, 8. Entonces, por eso tenemos 8 filas. Y en esas 8 filas, entonces vamos a hacer las posibles combinaciones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a escribir es las posibles combinaciones de estas 3 composiciones con sus valores de verdad. Y vamos a comenzar a llenar las otras casillas. ¿Cuáles son las otras casillas que me faltan? La de la negación, la de la conjunción y la de la disminución. ¿Sí? Y la de las condicional y de la bicondicional. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, el paso 1 es identificar el número de proposiciones, ya tenemos que es 3, asignarle variables a las proposiciones, en este caso vamos a utilizar las letras minúsculas, el número de filas con la ecuación, y vamos a distribuir ordenadamente las columnas para que esto nos quede simétrico, y ya resolver las operaciones lógicas. ¿Sí? Comenzamos entonces con las proposiciones que aparecen en el ejercicio, ¿cierto? Este es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la proposición 1, P, entonces Q, no R, entonces no S, ¿sí? Y vamos a hacer la relación entre las premisas. Eso es lo que tenemos acá.
¿sí? Vamos a resolver entonces las operaciones lógicas. Cuando uno termina de diligenciar esa tabla de verdad, vamos a fijarnos entonces en los valores que nos va a arrojar la tabla. Por ejemplo, vamos a pararnos en esta. Entonces observemos que los valores de esta tabla nos dieron de esta manera. Entonces, ¿cómo saber si una tabla de verdad es una tautología, es una contradicción o una contingencia? ¿Sí? Es una tautología cuando todas en la última columna nos dan verdaderas, ¿sí? O sea que esa proposición va a ser siempre verdadera, sin importar lo que pase con el antecedente y el consecuente. De igual manera, entonces, aquí una tabla de verdades es una contradicción cuando todas son falsas, ¿sí? Entonces, cuando los resultados de una proposición en este caso de verdad nos dan todos falsos, es una contradicción. Analizando aquí qué es una contingencia es cuando entonces nos aparecen que no son ni falsas ni verdaderas, entonces, Daniela, en esta tabla que yo tengo acá, ¿cómo es? ¿Una tautología, una contradicción o una contingencia? ¿Cuál? ¿Esta tabla? Sí. Entonces, si la última fila nos da todas verdaderas, es una tautología. Si nos dan todas falsas, es una contradicción. O si nos dan que ni son verdaderas ni falsas, sería una contingencia. Entonces, esta sería ¿de qué tipo? Sí. Una contingencia, ¿sí? Sí, señor. Bueno, son estas definiciones que aparecen en esta presentación de proceso. Perdón. Bueno, vamos hasta acá. ¿Tiene preguntas hasta el momento? No, señor. No, señor. Bueno, vamos a continuar acá entonces. Listo. ¿Cuáles son los ítems para el desarrollo del ejercicio 1? Entonces, primero, pues, debe seleccionar el ítem que ustedes van a elegir. ¿Sí? Escribir una proposición compuesta de lenguaje simbólico al lenguaje natural. Generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica de la UNAV, ¿sí? En esta parte del simulador de la UNAV me han contado que ha generado algunos problemas para ingresar. Entonces yo aquí les voy a compartir otro enlace para que lo tengan presente. Para que lo tengan presente a la hora de realizar este ejercicio, en caso tal de que les presente dificultades. Este ejercicio. Bueno, tenemos entonces acá, continuando con la explicación. ¿Me confirma si me envía la pantalla, por favor? Señor. Listo, entonces continuando con la explicación del ejercicio, ¿cómo van a hacer el ejercicio? Profe, Estoy retomando, van a escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico y lenguaje natural, generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado de una tautología, contingencia y contradicción. Generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica de la UNAV. Todos esos enlaces están en la tarea, menos el que les acabo de compartir en caso tal de que no funcione, ¿sí? El paso a paso para el uso del simulador lo pueden encontrar en el anexo 2. En donde está la guía para el desarrollo de la tarea 1 en el ejemplo 1, ubicado en el entorno aprendizaje, en la carpeta guía de actividades, rúbrica de evaluación, unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez y argumentos. ¿Sí? Realizar un video de 5 minutos máximo.
Vamos con el primer ejemplo, ¿sí? Un ejemplo del ejercicio 1. Miremos. En lenguaje simbólico, vamos a mencionar que P hace referencia a que la América clasifica a los Libertadores. En la Q, vamos a tener que la América jugará más partidos. Y la R, que la América podrá mostrar más sus jugadores. ¿Cómo leer esta proposición compuesta? Compuesta por tres proposiciones. Entonces, lo leeríamos. Si P, entonces Q y R. Entonces, en lenguaje normal, sería si el América clasifica la Copa Libertadores, entonces jugará más partidos. Me equivoqué, perdón, ese es el O. Jugará más partidos o podrá mostrar más sus jugadores. ¿Sí? El I es con la V al revés. Este sería la O, ¿cierto? Entonces aquí sería. Si el América clasifica la Copa Libertadores, entonces jugará más partidos y podrá mostrar más a sus jugadores. ¿Sí? Entonces, miramos acá que vamos a darle el nombre de P, América Libertadores. Entonces, jugará más partidos, le vamos a dar con la letra Q. O podría mostrar más a los jugadores. Este sí hace parte del antecedente, ¿cierto? Y esta parte de Q o R es el consecuente. Este sí, entonces, hace parte de esa conjunción, perdón, de esa condicional, y tenemos el conector O, que hace parte acá de esta expresión que se llama el consecuente. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia a cada uno de estos símbolos. Para el ejercicio 1, entonces, para hacer la tabla de verdad, pues vamos a colocar entonces la expresión que hace referencia a cuántas variables tenemos, cuántas proposiciones. Tenemos 3 proposiciones, entonces serían 2 a la 3, o sea, 8 filas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Entonces vamos a hacer 8 filas para la tabla de verdad. ¿Cómo vamos a montar entonces la tabla de verdad? Vamos a comenzar y vamos a enlistar cada una de las proposiciones, ¿sí? Que son 3 P, Q, R, y vamos a generar entonces por separado acá cómo es el valor de verdad de Q o R y cómo es el valor de verdad ya de la condicional P, entonces Q o R. Comenzamos a llenar entonces estas 8 filas, ¿sí? Estas son las 5 columnas que hacen referencia entonces a estos cálculos, ¿sí? ¿Cuáles son las proposiciones simples? Sería cada una de las proposiciones que aparecen acá en el ejercicio. Las negaciones pues aparecerían posteriormente. Y vamos a tener en cuenta entonces la condicional, que es el valor final de la proposición. ¿Tienen preguntas al momento? No, señor. Estoy viendo la Bueno, y vamos a comenzar entonces con estas entradas. ¿Cómo vamos a hacer entonces las entradas para que les quede fácil de encontrar las posibles combinaciones? Entonces, en las primeras 4 vamos a tomar todas las primeras como verdaderas y las otras vamos a tomarlas como falsas, ¿sí? Y vamos haciendo entonces el análisis y vamos escribiendo entonces los valores que debemos de introducir allí, ¿sí? Y vamos a comenzar entonces a darle valor de verdad. Entonces, para comenzar a llenar, entonces, que las dos sean verdaderas, que las otras sean falsas, vamos cambiando, ¿cierto? 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y aquí vamos uno a uno, ¿cierto? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Es importante que recuerden esta forma de construir la estructura. Si nosotros tuviéramos entonces, por ejemplo, más renglones, tendríamos entonces que verificar cuántas filas vamos a poner acá. Para nuestro caso, como son 3 proposiciones, vamos a tener en cuenta esta estructura.
Ahora vamos a darle los valores de verdad que aparecen acá. En el ejercicio dice, en la tarea dice que deben de hacerlo ustedes de forma manual y después meterlo en en el simulador, ¿sí? Entonces, de alguna manera aquí rápido ustedes lo van a hacer de una manera más minuciosa cuando tengan que hacer el ejercicio. Van a darle los valores de verdad entonces acá. Entonces recordemos acá. Para que la disyunción sea verdadera, pues por lo menos una de las dos tiene que ser como verdadera, ¿cierto? ¿Cierto, Daniel? Sí, señor. Bueno, entonces aquí con que una sea verdadera, pues la proposición va a ser verdadera, ¿sí? Aquí como las dos son falsas, pues no podemos hacer nada. ¿Cuál será el valor de verdad del siguiente renglón? ¿Verdadero? Verdadera, correcto. ¿Y el siguiente? ¿Falso? Falso, muy bien. Muy bien, entonces de esa misma manera, entonces vamos a utilizar las tablas que les mostré al inicio y las que ustedes tienen en la guía de actividades para realizar los cálculos de verdad de esta última parte, ¿sí? Entonces, de entrada sabemos que si las dos son verdaderas, la proposición va a ser verdadera, entonces vamos a llenar esa, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde las dos son verdaderas? Entonces, P verdadera y esa verdadera, entonces verdadero con verdadero, verdadero, ¿cierto? Y así sucesivamente. Vamos con la que sigue. ¿En dónde está que sean las dos falsas? Vea, esa que están con las dos falsas también va a ser verdadera, ¿cierto? Voy a adelantar un poco acá para que lo miren. Y de esa manera entonces ya podemos concretar este ejemplo. Este ejemplo es una tautología, es una contingencia o es una contradicción. ¿Quién me ayuda, por favor? Una contradicción. Es una contingencia, profe. Miramos el valor de verdad de la última columna, ¿cierto? Sí, señor. Es una contingencia. Bueno, ¿es una contingencia, una contradicción o una tautología? Es una contingencia, profe. Entonces voy a hacer aquí, entonces es una contingencia porque no son ni todas verdaderas ni todas falsas, ¿cierto? Hay que hacer claridad en esa parte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Voy a seguir con el video, listo. Y miramos, si todas son verdaderas, sería una tautología. Si todas son falsas, sería una contradicción. Y si no es verdadera ni falsa, sino que es como aparece aquí, que una es falsa, y otras son verdaderas, entonces se llama una contingencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Este es el enlace del simulador que ustedes van a utilizar, ¿sí? Entonces, ustedes pueden abrir ese simulador y parece ser que sí tiene un problema. Entonces, van a trabajar con el que yo les compartí, que es este. Entonces, de alguna manera ustedes acá también pueden introducir aquí los valores de la tabla de verdad, generando entonces el ejercicio. Entonces aquí podemos mirar el que nosotros tenemos. En nuestro caso teníamos nosotros aquí el valor de la tabla de verdad. Entonces QR, entonces ese lo vamos a poder ingresar acá. Vamos a poder introducir aquí con el lenguaje que ya aparece aquí. Entonces sería cerrar la definición. Perdón, yo lo vuelvo a abrir. Profe, menciona la estudiante Nubia Andrea Caliz, que se está viendo pausado. No sé si todos lo están viendo igual. Si alguien tiene esa inquietud, podríamos compartir el video. Podríamos compartir el video en formato MP4 para que lo tengan Sí, descargado. porque yo lo estoy viendo bien, pero no sé los demás estudiantes.
No, profe, se ve muy pausado y a veces definitivamente solo se escucha, se ve como Un retorno. se queda en la pantalla, sí, se queda quieta la pantalla, pero sí se puede escuchar bien. El resto no. Bueno, entonces yo les voy a compartir de igual manera ese archivo a que yo les comparto el documento. Voy a darle play y ya finalizando la llamada les comparto el archivo. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces acá. Mostrarles acá, miráramos acá cómo puede. 11 minutos máximo. ¿Sí? ¿Cómo se debe? Les mencioné. Pero aquí vamos Me acá. confirman, por favor, si me están viendo nuevamente. Bueno, entonces aquí, vea, aquí pues hubo unos problemas técnicos con la diapositiva, ¿cierto? Pero la idea es que en ese simulador ustedes puedan realizar el ejercicio después de haberlo hecho manual, ¿cierto? Que sea una forma de verificar el ejercicio de si les dio correcto o tienen que hacer algunos ajustes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escucharon lo que les acabo de informar? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe, yo estoy escuchando, no sé, no Bueno, estudiante. Bueno, perfecto. Sí, Voy a señor. darle play entonces otra vez acá. Entonces, esa es la idea de, de esta cita, ¿cierto? Darles como un espaldarazo para que puedan continuar con la actividad. El video debe ser un video de 5 minutos. Acá, pues, vamos a hacer claridad en lo que me acaban de preguntar acá en el chat de si va junto con la presentación en inglés y la explicación del ejercicio que ustedes eligieron. Entonces, voy a continuar con la presentación. ¿Listo? Máximo. Señor. Antes de su presentación personal en inglés, donde incluye el nombre, la edad, la ciudad donde vive y el programa en donde se encuentra matriculado y explica en forma detallada cómo realizó el ejercicio 1 con el ítem elegido, ¿cierto? Entonces en inglés solamente va la presentación y la explicación va en español para que tengan claro, ¿cierto? ¿Cómo se debe hacer? Entonces el estudiante debe aparecer en la grabación de frente sin ningún filtro y luego explica en pantalla compartida cómo realizó el ejercicio, ¿sí? Para la realización del video pueden usar la cámara de un celular, la cámara de una computadora o la alternativa que se les facilite. Deberá subir el video a la plataforma de videos, por ejemplo, YouTube, Loom, etc. ¿Para qué es? Para que ese link se pueda abrir fácilmente y no tengamos que depender de pronto de acceso a repositorios o de acceso a carpetas compartidas en Drive o en Microsoft 365 y que se pueda analizar, ¿cierto? Por último, debe copiar el enlace del video en el documento de la actividad 1. Debe compartir el video en forma pública sin restricciones, ¿sí? O debe hacer el video en forma privada con los permisos de edición para los tutores encargados. En caso tal de que ese video no se cree público, entonces lo que hacen es que al al compartir ese archivo, pues permitan que el tutor pueda usarlo sin restricciones en caso tal de que necesite ser descargado o visualizado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Señor. Bueno, continuando aquí con la presentación. Hay una aplicación que se sugiere que se llama Screencast o Matic, que ustedes lo pueden encontrar en internet, en navegadores. Recuerden que en la mayoría de aplicaciones que uno descarga streaming u online, pues uno debe crear una cuenta y ya con los datos pueden ustedes registrarse y hacer actividad. Pero recuerden que el video explicativo del ejercicio 1 representa 25 puntos del total de 125 puntos de la actividad. Ahorita. Ese es gratis, ¿sí? Es un grabador de pantalla gratuito, existen otros el de su preferencia, ¿cierto? Aquí están algunas características del entorno y este sería pues el CIFAS de esta actividad de ejercicios 1 y 2, ¿sí? Vamos a mirar entonces el ejercicio 2.
¿Cómo sería la lógica, perdón, la aplicación de la lógica fundamental? Hace un momento me pregunto. No, señor. Bueno, entonces para el ejercicio 2, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para el ejercicio 2? Vamos a tener en cuenta entonces que a partir del argumento se va a dar respuestas a los siguientes ciclos. Entonces el primero sería definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento, identificar los conectores que intervienen en el argumento y construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Determinar si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador de tablas de verdad de la UNAD en el anexo. Entonces aquí un argumento es un conjunto de proposiciones de las cuales se tiene dos o más premisas por una conclusión. Lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos simbólicamente, entonces Juliana estudia inglés, Juliana estudia francés. La negación de P sería entonces que Juliana no estudia inglés. Entonces tenemos la premisa 1 y la premisa 2. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos obtener? ¿Sí? Entonces, como esto es una conjunción, con que una de las dos sea verdadera, ¿qué podemos decir de la otra? Que es como que es verdadera, ¿sí? Esa parte, ¿qué podemos concluir? Me están negando la primera, ¿cierto? O sea, que me están diciendo que la primera es falsa. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cierto? Es una manera de resolver este ejercicio 2. Ahora bien, en el ejercicio 2 les piden, si la masa de Júpiter es demasiado grande, ¿sí? Es un ejemplo similar a lo que les aparece de ustedes. Entonces aquí tenemos, si la masa de Júpiter es demasiado grande, entonces la órbita está por fuera de la superficie del Sol. La otra es, la masa de Júpiter es demasiado grande. Entonces observemos aquí que me están diciendo. Tenemos la condicional y me están dando el antecedente, ¿sí? ¿Qué podemos concluir? Que la órbita está por fuera de la superficie del Sol, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de alguna manera lo que ustedes tienen allí en el ejercicio 2. Vamos a definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento. Vamos a identificar los conectores que intervienen en el argumento. Vamos a construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento, ¿sí? Y determinar si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador de las tablas de cálculo. Entonces todo eso es con ayuda de los simuladores. Entonces aquí tenemos la situación para este ejercicio. ¿Cuáles son las premisas? Tenemos dos, ¿cierto? Tenemos las proposiciones son la masa de Júpiter es demasiado grande, la órbita está por fuera del Sol, ¿sí? Entonces aquí tenemos que si P, entonces Q. Tenemos la condicional, tenemos el lenguaje simbólico y podemos entonces hacer el análisis. Entonces aquí dice, si P entonces Q y P entonces Q, vamos a dar el valor de verdad a través del simulador, ¿sí? Entonces para comprobar eso, pues lo podemos hacer a través del simulador, ¿sí? Que yo les compartí el enlace ya del simulador de la UNAD o, en su defecto, un simulador de tablas de verdad. Aquí aparece entonces el resultado de este ejercicio 2, de este ejemplo para el ejercicio 2, es una tautología, ¿sí? También recuerden que aparece un juego en las actividades que ustedes tienen que hacer, aparece un juego entonces de las tablas de la verdad, el cual ustedes podrían interactuar. Yo les voy a compartir este enlace para que de pronto ustedes ahorita puedan tener acá referencia y puedan de pronto medirse, ¿sí? Medirse y mirar acá cómo les va en esta simulación, que les voy a copiar aquí en el mensaje, ¿sí? Les voy a compartir el mensaje para que lo tengan ahí presente. Bueno, y de alguna manera, en este momento entonces daríamos por terminada esta sesión, es decir, paso el ejercicio 1 y 2 de la tarea 1. ¿Sí?
Muchas gracias a los estudiantes que se pudieron conectar. De igual manera, esta grabación se les va a compartir en sus mails para que las tengan allí. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, esta fue la presentación entonces de esta CIPA. Por aquí están haciendo algunas preguntas sobre el ejercicio 2. No sé si ya tienen claridad de esa parte o necesitan una mayor profundización. Los escuchamos. ¿Sí? ¿Me confirman audio, por favor? Sí, lo escuchamos, profe. Listo. Bueno, entonces ese fue el material que preparamos para esta CIPA. Estamos pendientes entonces de la interacción de ustedes en el foro, que nos vayan escribiendo, nos vayan mostrando los avances y podamos entonces completar a tiempo estas actividades que tenemos pendientes. Recuerden las fechas de cierre. Esta actividad se cierra el 19 de mayo para que por favor tengan en sus agendas. Recuerden también que tenemos tutor en línea los martes y los jueves, ¿sí? Es un servicio que se les brinda a ustedes para que puedan en ese momento estar preguntando, para que puedan tener un tutor en línea, por así decirlo, que les responda sus inquietudes. Antes de finalizar la llamada, ¿alguien tiene alguna pregunta? Kelly. Profesor, una pregunta. ¿Los avances se suben directamente en el Word que ustedes nos compartieron, cierto? O sea, esa plantilla es la que usted va a utilizar, ¿sí? Y cuando usted guarde el trabajo, ese Word es el que sube a los comentarios en el foro, con el avance. Ah, ok. Vale, profe, muchas gracias. Y de igual manera, cuando usted termine la actividad, en ese Word es que va a subir usted la actividad, cuando ya lo tenga completico. La idea de ir compartiendo los avances es de alguna manera nosotros poder hacer retroalimentación y poder ir corrigiendo de pronto algunas situaciones que se presenten ahí en las actividades. Entonces, si no tienen más preguntas, damos por terminada esta cita. Listo, profesor Henry. Muchas gracias por participar. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Que tengan buen día. Igualmente, profe, gracias. Listo, excelente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.